Sean bienvenidos, jóvenes, a la primera sesión de la materia de álgebra de la Universidad NUR, clase virtual correspondiente al día martes 16 de junio del 2020. Hoy es un día para continuar nuestro avance. Nos quedamos en la anterior sesión en relaciones y identificar funciones, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el último ejercicio que hicimos? Por favor, ¿me pueden decir? Donde decíamos que era si era relación o función. Bien. Notación funcional todavía no hemos visto, ¿no? Pero Eso no estaba Inge, indicando. una Eso ya quedó consultica. ¿Vamos a seguir con este tema o vamos a hacer inecuaciones? Sí, terminaremos este tema de una vez, porque si no lo vamos a mezclar todo, entonces yo prefiero que terminemos todo, tanto las funciones lineales y cuadráticas, y luego volvemos atrás al tema de inecuaciones como un tema independiente, ¿ya? Ok. Ok, bueno, comencemos entonces, vamos a ponernos de pie, vamos a buscarnos por aquí, ahí está. Listo, entonces, a ver, ahora estoy afuera en mi hall aquí para un poco comentarles que gracias a Dios tuve un milagro el día de ayer, se arregló la pantalla de mi cámara, no sé cómo, la verdad que estoy con mi computadora en este momento, pero como pueden apreciar está un poco lejita, porque le he tenido que poner unos ladrillos a la mesa para poder levantarla, porque no quiero ni tocarla la pantalla, si es que se llegara a fregar de nuevo, por lo menos hasta fin de mes, que nos queda muy poco tiempo ya para terminar el semestre, ¿no? Porque lamentablemente se nos amplió la cuarentena, ¿no? Así que hasta fin de mes y el equipo que tengo aquí en casa que me mandaron no me sirve la cámara, ¿no? Entonces la estoy devolviendo. Como ustedes hicimos, ¿no? La clase con ese tipo de cámara, ¿no? No se veía muy bien. Después ya vi los videos y no me gustó, así que la estoy devolviendo. En cambio con esta camarita que tengo de mi máquina, que es viejita, pero muy buena, se nota bien, ¿no? Sí, se ve más clarita todavía. Se ve más clarita, sí. Así que vamos a ver si podemos trabajar así con esta cámara. Bien, entonces nos vamos a poner de pie. A ver, creo que vamos a retroceder un poquito. Creo que más bien más para afuera. Ahí. Sí, yo creo que ahí ya nos alcanza, ¿no? A ver, pongan por favor ahí abajito del avance de la anterior clase, notación funcional. Creo que eso fue lo que quedamos, ¿no? ¿Se lee bien? Chicos, ¿se lee bien? Sí. Sí, se ve bien. Ya. Sí. Muy bien, entonces, les decía de que en esta parte nosotros vamos a ver lo que es la notación funcional. Entonces, recordarán ustedes que una ecuación generalmente dada por, digamos, y más 2x más 3 es igual a 0. Normalmente tenemos una ecuación de este tipo en los ejercicios matemáticos y esta ecuación puede ser una función. Y generalmente existen dos tipos de funciones. Si yo la tengo de esta forma o la puedo tener de esta otra forma. Entonces aquí sería, fíjense que en una, la variable y está, como se dice, junto con la variable x. En la segunda, la variable y está despejada. Y no sé si les había comentado a ustedes, de aquí salen dos tipos de funciones. Entonces sale una función implícita y una función explícita. ¿Explicamos eso en la anterior sesión? ¿No? No explicamos, ¿no? Ok, entonces quiero mostrarles una gráfica.
Vamos a compartir pantalla aquí. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, dicen, ¿no? Una función implícita es aquella función en la que la variable dependiente se halla mezclada con la variable independiente, que en este caso es dependiente es y y la independiente es la x. Y se puede expresar como, dice, y ahí tienen el valor. Entonces, fíjense en el ejemplo, ahí tenemos la variable y acompañando a la variable x. ¿Cuál de las dos sería en este caso implícita entonces? ¿La primera o la segunda? ¿Y primero? La función explícita es aquella, dice, donde la variable y se encuentra despejada de la variable x. Por lo tanto, si nosotros tenemos una ecuación donde la variable y, que es la dependiente, está despejada, estamos hablando de funciones explícitas. Por lo tanto, ustedes cuando se les pregunte qué tipo de función es la ecuación que ustedes ven acá, ustedes entonces van a responder que la primera sería una función. Yoleni, ¿qué sería la primera? Una función Implícita. implícita. La segunda sería una función Explícita. explícita. ¿Ok? Entonces, nosotros acá, partimos sobre esos dos conceptos y debemos también identificar que la primera variable, en este caso la variable y, es la variable dependiente y la variable x, en este caso, es la variable independiente. ¿Ya? Entonces, a la variable dependiente la vamos a cambiar, dice, para que sea notación funcional por esta variable, que va a ser f de x. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, en la notación funcional escribo f de x igual a mx más b, fíjense que aquí estoy definiendo una notación funcional de la línea recta. Es decir, y esta es una función lineal. ¿Cierto? Entonces, esto es como si fuera y. Por lo tanto, sería como que y es igual a mx más b. Ahora, sobre esta función vamos a sacar varias cosas. La primera, la variable m, que esto es, dice, la pendiente de la línea. Y b, esto es b por si acaso, es llamado intercepto. ¿Qué es el intercepto? Si ustedes se van a la gráfica, al plano cartesiano, el intercepto siempre va a ser el valor, el par ordenado o el punto que intercepta o corta al eje y cuando la variable x es igual a 0. ¿Entienden? Entonces, el intercepto, volvemos a explicar aquí, es el valor de y cuando x es igual a 0. Otra de las cosas que vamos a explicar aquí es que la función lineal, en este caso, si el signo de la pendiente es positiva,
la gráfica de la pendiente, de la línea recta, será ascendente. Es decir, se tendrá esta figura. Pero si la pendiente tiene signo negativo, la gráfica de la línea recta será decreciente. En este ejemplo de aquí, que tenemos y igual a menos 2x menos 3, significa que la línea recta pasa por el eje y en el valor menos 3 y tendrá una figura decreciente. ¿Ok? Entonces, esos son los elementos. ¿Pueden apagar su micrófono, porfa? Sí, por favor. Entonces, estos valores son importantes que ustedes los tomen en cuenta para poder hacer análisis de funciones, principalmente lineales. Entonces, en una función lineal repasamos, entonces, tiene la variable m, y esta variable m, después la vamos a aprender a calcular, tiene un valor de fórmula muy interesante en función a los pares ordenados. El valor de b, dijimos que es el intercepto, es el valor que normalmente pasa por el eje y. Y sabemos muy bien que si la variable de la pendiente en este caso es positiva, la gráfica va a ser hacia arriba. Si es negativa, va a ser hacia abajo. Ahora, podemos encontrar pares ordenados asignándole valores a las funciones. Entonces, fíjense aquí, les voy a dar unos ejemplos muy básicos para que ustedes puedan calcular esos valores. Dice el ejercicio, dada la función número 1, dada la función, punto seguido, f de x igual a x al cuadrado menos 3x más 2. Hallar, dice, punto seguido, f paréntesis 0, y coma, f paréntesis 1, y coma, f paréntesis menos 2, y coma, f de a, y coma, y f de 1 sobre x. Fíjense que esto es como hacer la tabla de valores. Acuérdense de que cuando hicimos los sistemas de ecuaciones lineales, la tabla de valores era aquella que nosotros le asignábamos valores para reemplazarlas en la función y encontrar el valor de y. Esto es exactamente lo mismo, solamente que tiene este formato. Decimos f de 0 es igual 0 al cuadrado más 3 por 0 más 2. Entonces, aquí lo que hacemos es reemplazar el valor 0 en la variable x y calcular 0 al cuadrado es 0, 3 por 0 es 0, y este es el valor 2. Fíjense que aquí ya tengo mi primer par ordenado. Este par ordenado será 0,2. Y acuérdense de la teoría anterior. Si la variable x es 0, estoy hablando del intercepto. Por lo tanto, este par ordenado viene a ser mi intercepto. El siguiente valor, cuando valga 1, f de 1 es igual, dice, a 1 al cuadrado más 3 por 1 más 2. Entonces aquí me va a quedar 1 más 3 más 2. Esto es igual a 6. Entonces quiere decir que
el par ordenado que voy a sacar aquí es 1,6. Veamos el siguiente elemento. Cuando valga menos 2, acá va a ser menos 2 al cuadrado, más 3 por menos 2, más 2. Fíjense que el signo acompaña, en este caso, al valor numérico, y al ser un cuadrado, este valor se vuelve positivo 4, y se hace negativo 6, y acá se hace 2. Entonces 4 más 2, 6, menos 6, 0. Entonces fíjense que aquí el par ordenado va a ser menos 2,0. ¿Qué pasa si en la función tengo una variable, una letra? O tengo, en este caso, valores literales, como en estos dos casos. Simplemente lo que hacemos es reemplazar la variable x por la variable a. En este caso va a ser a al cuadrado más 3 por a más 2. Entonces esto va a ser igual a a al cuadrado más 3a más 2. Aquí el par ordenado no va a ser numérico, sino va a tener variables. Variable a. Entonces acá el valor sería, cuando valga xa, punto y coma, el valor de y va a ser a al cuadrado más 3a más 2. Y por último, tenemos la función f de 1 sobre x. Aquí será 1 sobre x igual 1 sobre x al cuadrado más 3 por 1 sobre x más 2. Y esto va a ser igual a 1 sobre x al cuadrado más 3 sobre x más 2. ¿No? Entonces, de esa manera, nosotros podemos encontrar pares ordenados reemplazando el valor de la variable x en la función de la notación, en este caso, funcional. La manera de practicar, ustedes resuelvan, por favor, el siguiente ejercicio. Voy a poner con rojo x al cuadrado más 5x menos 7. El valor va a ser 0, 1. Aquí vamos a poner menos 2 también. Todo exactamente lo mismo. Saquen con estos valores, por favor. Por orden de lista, voy a llamar para ver quiénes han hecho. ¿Ya? Vamos resolviendo. Muy bien. Alejandro Sandoval, ¿cuál es el valor del primer elemento, f de 0? ¿Cuánto le dio? Me dio paréntesis 0, menos 7.
0, menos 7. Bien. Este viene a ser el intercepto, porque dijimos que cuando la variable x sea 0, el valor de y será el valor del intercepto en la gráfica, ¿no es cierto? Entonces, es como que dijéramos 0 al cuadrado más 5 por 0 menos 7. Voilà. Y es menos 7. Voilà, menos 7. Gracias, Alejandro. Carla Solís, por favor, el segundo. Cuando valga 1 el elemento, ¿cuánto será el valor? Será 1, entre paréntesis 1, menos 7. 1, ¿cuánto? Ah, perdón, menos 1. Estaba leyendo. 1, menos 1. Sí. 1, menos. A ver, comprobemos. Entonces aquí sería 1 al cuadrado más 5 por 1 menos 7. Y tenemos igual a 1 más 6 menos 7. Y efectivamente da, a ver, es 5, ¿no? 5, 1, 6, menos 1, 6, menos 1. Correcto. Muy bien, Carla, gracias. Denise Domínguez. Denise, el tercero, por favor, cuando valga menos 2. ¿Cuánto es el valor? No lo tengo todavía, Listen. ¿Qué pasa, Denise? Yo dije ya estaba hecho. A ver, Estefanía Barrios. Estefanía, ¿tienes el valor? Sí, Lice, yo tengo que es menos 2,15. Menos 2,15. A ver, vamos a Y- comprobar que sea 15. Entonces ponemos menos 2 elevado al cuadrado más 5 por menos 2 menos 7. Igual, esto se hace positivo 4, ¿no? Y se va a hacer menos 10, Menos 3. se hace menos 7, ¿no? Entonces esto se hace menos 17, menos 17, ¿no? 4, Menos 13. ¿estoy bien yo o está bien Estefanía? A ver, ¿quién sacó menos 13? ¿Sacaste Adler menos 13? Sí. Ya, corrija Estefanía. Mira, menos 13. Gracias. Muy bien, Estefanía. A ver, Fernanda Gil, buenos días. Por favor, cuando valga A, está sencillo, ¿no? Sería solamente el A al cuadrado más 5A Menos 7. menos 7. Entonces aquí me va a quedar de esa manera. Entonces acá sería 5A menos 7. Y por último, la última función, pues acá me va a quedar 1 sobre x al cuadrado más, aquí me quedaría 5 sobre x, ¿no? Menos 7. Menos 7. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente este ejemplo nos va a servir para encontrar pares ordenados, como les comentaba, y poder hacer un cálculo mental en nuestros ejercicios de funciones que queramos calcular. Yo después les voy a pasar un ejercicio, un práctico de todo esto, para que ustedes practiquen. ¿Qué pasaría, pero, si yo les digo, aquí un ejemplo, a ver, de análisis, vamos a borrar esto. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, les digo en el ejercicio f de x igual a 3x menos 4 y quiero que me calculen f
de f de x. Ya, ahí tenemos 1. Y luego que calculen f de f de x. A ver, ¿qué tendrían que hacer en ese caso? ¿No puedo poner f de x al cuadrado? No. ¿Alguien más? Reemplazarlo. Miren, la f de x, ¿cuánto vale? (3x menos 4). Entonces, si me pide que halle f de x, entonces f de x, voy a poner un corchete para hacerlo mejor, vamos a volver a copiar la función, pero en vez de copiar la variable x, acá vamos a volver a copiar todo lo mismo. De esa manera, ¿no? Y acá quedaría menos 4. Fíjense que donde estaba la variable x, esa función se convierte nuevamente en lo mismo. Entonces, aquí el valor va a ser 9x menos 12 menos 4. Entonces, esto me va a quedar 9x menos 16. ¿Entienden? Entonces, si me dice el ejercicio que halle la función de la función, entonces a la función, donde está la variable x, volvemos a escribir lo mismo. Y el segundo ejercicio, fíjense que aquí ya tengo este valor. Entonces, y me pide de la función del valor de original. Entonces aquí lo que voy a hacer es la función de la función de x. Entonces, nuevamente escribo la variable. En este caso 3, abro paréntesis. ¿Y aquí qué voy a poner dentro de este paréntesis? ¿Voy a volver a poner esto o pongo el 9x menos 16? 9x menos 16. Porque se supone que 9x menos 16 corresponde a este valor de acá, que es lo que me pide el ejercicio. ¿Cierto? Entonces, ahora aquí me va a quedar 27x. Aquí me queda 48. 4. No. Y ahí me va a quedar ¿cuánto? 52, ¿no? Entonces quiere decir que el valor de esa función es 27x menos 52. Dicen, ¿Listo? Entonces no se olviden de... ¿por qué puso menos 4? Porque se vuelve a colocar la función. Es decir, colocas toda la función de nuevo y donde está la variable x, ahora ese valor de x ya no colocas nuevamente esto, sino pones el valor que te pide acá. 9x menos 16. Menos 4 corresponde a la función original. O sea, está reemplazando en la función original. ¿Ok? Bien, entonces, eso eran simplemente estos dos ejercicios para que ustedes puedan entender mejor cómo se calculan las funciones que son en este caso de lógica, ¿no? Ahora, vamos a lo que es funciones lineales. Y vamos a explicar este tema que es bien bonito para cálculo 1. Vamos a ver cuántos de ustedes aprendieron a hacer funciones lineales mediante pendientes. Dice, pongan ahí función lineal. Es una ecuación lineal en dos variables.
es una ecuación lineal en dos variables que tiene la forma punto seguido AX más BY más C igual a 0. Y que gráficamente representa una recta. Entonces, si me piden graficar, por ejemplo, graficar dos puntos, y igual a 2x más 3, y aquí me pide hallar dominio y dominio imagen, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es analizar esta función con el formato que les enseñé hace un momento. Entonces, el valor 2 es el valor de la pendiente. El valor 3 es el valor del intercepto. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a venir a mi plano cartesiano. Me avisan si tengo tiempo todavía, por favor. ¿Cuánto nos queda? 2 minutos. 2 minutos, ya. Vamos rapidingo aquí. Entonces, fíjense que me voy a mi plano cartesiano y voy a ubicar el intercepto 3 en la gráfica. Entonces me vengo aquí a mi gráfica en Y, entonces digo 1, 2, 3. Aquí voy a poner ese punto. Este 3 indica que va a pasar por ahí la recta. Ahora, la pendiente, y vamos a poner la pendiente, es positiva en 2, entero. Lo que voy a hacer aquí es agregarle, si es entero, le voy a agregar un 1 imaginario, y voy a decir que el valor 1 son los valores que se mueven en la variable y el valor 2 son los valores que se mueven en la variable. Perdón, aquí el valor 1 son los valores que se mueven en la variable x y el valor 2 son los valores que se mueven en la variable y. Ahora, ¿cómo se van a mover estos valores? Me voy a mi gráfica y parto desde el punto de intercepto, es decir, parto desde el 3. Y fíjense, me dice un valor en x, dos valores en y. Entonces, si me muevo hacia la derecha, me voy a ubicar en el valor 1, porque quiere decir que cada un valor voy a moverme en x. Y entonces quiere decir que el valor se va a encontrar acá. Pero me tengo que fijar el valor de y. Entonces el valor de y son 2. Y eso, como es positivo, acabamos de explicar hace un momento que si es positivo, debo subir. Si fuese negativo, debo bajar. Entonces, si estoy en el valor 3, vamos a subir al valor 5. ¿Listo? Ya está mi gráfica hecha porque con 2 puntos podemos hacer una línea recta. Trazamos línea y vamos a tener esa figura. ¿Ok? Entonces, en la siguiente sesión vemos lo que es el dominio y dominio imagen. Les mando enseguida la invitación. ¿Y por qué 5? Enseguida le explico en la segunda sesión.